Seguramente si eres como yo y te gusta investigar cosas, te has preguntado quién escribió la Biblia. El día de hoy voy a hablar acerca de un capítulo de la Biblia que fue escrito por un autor desconocido. Entonces, bueno, algunos piensan que fue David el que escribió el libro porque está en el libro de los Salmos, y según la mente de algunos, todos los salmos fueron escritos por David, pero no es así. Nada más escribió no más de la mitad, 73 de los 150 capítulos, entonces no más de la mitad. Este es un salmo que, si tú te fijas, Salmo 119, al principio de ese salmo, si tienes una Biblia, no dice Salmo de David. Algunos quizás lo puedan tener, otros no, porque es un salmo desconocido. Pero el día de hoy voy a hablar de el contexto histórico de este salmo. No te voy a poner año, porque se pudo haber escrito el día de ayer. O sea, obviamente no se escribió el día de ayer. Pero con las características de esta persona que escribió este salmo, lo que vamos a ver el día de hoy es que en qué circunstancias estaba este varón que escribió este capítulo entero. Y según algunos versículos de la Biblia nos van a ir dando detalle acerca de qué es lo que pasaba en la Biblia, en la historia de este hombre cuando escribió todo ese salmo que es muy hermoso. Algunos han dicho de ese salmo, Salmo 119, que es como un termómetro. ¿Sabes qué es un termómetro? Ok, si tienes calentura de repente y tu mamá dice estás muy caliente, déjame ver cuánta temperatura tienes, te ponen un termómetro, se llama así, ¿verdad? Termómetro. Y tú dices, está muy caliente, no, estás bien, no pasa nada, y se dan cuenta de cómo está tu temperatura para saber si estás con fiebre o no tienes fiebre. Algunos han dicho que el Salmo 119 es como un termómetro para el cristiano. Si tú abres la Biblia en el Salmo 119 y empiezas a leerlo, y te aburre el Salmo, es que tu vida espiritual está muy aburrida últimamente. Por el contrario, si leyendo el Salmo 119 te gozas en la palabra de Dios, es que estás perdido para Dios. Entonces, practíquenlo eso. Pueden decir cualquier día de la semana, o cualquier día del año, o cualquier día de otros años, ¿cómo está mi vida espiritual hoy? Déjame ver. Abres el Salmo 119, lo empiezas a leer, y si te duermes, así está tu vida espiritual, ¿sí? Salmo 119. Entonces, vamos a hablar acerca de este autor. ¿Quién era este autor? ¿Qué es las circunstancias que pasaban en su vida? La primera cosa que encuentro, que habla de él mismo, cuando escribe ese salmo, dice esto. Salmo 119, 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Okay. El que escribió esa historia dice, no puede el mundo ser mi hogar. Y sabes que la mayor parte de la Biblia se escribió fuera de Israel, no se escribió dentro de Israel. Se escribió fuera de Israel. Los primeros 5 capítulos, 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico y Número, el Pentateuco, el famoso Pentateuco, si lo escribió Moisés, nunca estuvo Moisés dentro de Canaán, nunca. Llegó hasta la frontera, se subió a un cerro, un monte que se llama el Monte Nebo. Desde allá arriba se asomó, y yo estaba ahí, hay una capilla. Hay un panorama increíble de lo que es toda la tierra de Jerusalén. No se ven detalles, obviamente, nada más ves la pura tierra. Todo está como verde y amarillo y de colores, diferentes colores. Pero se asomó por ahí y dijo, he visto lo que Dios tiene para mi pueblo y es hermoso. Y no entró a la tierra de Canaán, Moisés. Pero los 5 primeros libros no los escribieron dentro de Israel. Todos los escritos de Pablo, las cartas que tenemos ¿te gusta Timoteo? ¿Te gusta Corintios? ¿Te gusta cualquiera de las cartas que escribió Pablo? No las escribió dentro de Israel. Los evangelios, lo más probable es que estuvieran también fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Varios de los profetas escribieron en el exilio, estaban exiliados, estaban fuera de su país. Y por eso dice este hombre, forastero soy yo en la tierra. Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿cuántos de aquí son forasteros en esta tierra? Igual que yo. Me parece que nada más hay una chica que estaba por aquí hace rato que no es forastera. Pero la mayor parte de los que estamos aquí somos forasteros en esta tierra. Se parece a nosotros, ¿verdad?
Tú podrías haber escrito un libro como ese también, eres forastero. Segunda característica, son muchas características que voy a hablar, ¿ok? Entonces voy a tratar de ir rápido. Salmo 119, 23 y 24. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Príncipes se sentaron, esa palabra de se sentaron es, se juntaron y planearon algo contra mí. Entonces, de alguna manera, algunos están en contra de los cristianos y se sientan para saber qué hacer contra los cristianos, contra aquellas personas temerosas de Dios. ¿Y qué hace el cristiano en este caso? Dice la palabra que estaba leyendo, pero yo medito en tus estatutos. Si alguien se está planeando cosas contra mí, yo me voy a tranquilizar y voy a meditar en los estatutos de Dios, porque sus consejos son delicia para mí. Nosotros obedecemos la ley de Dios, no porque es nuestra obligación, sino porque la ley de Dios, la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Voy a repetirlo otra vez. Obedecemos la palabra de Dios, no porque es nuestra obligación, sino porque la palabra de Dios es verdad. Siguiente versículo. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. En mi avergonzador, y esa palabra me llamó la atención, mi avergonzador. Sí. Pablo decía en la palabra de Dios también, un hombre, Pablo, escribió en varias epístolas, que tenía un aguijón en la carne, y en cierta manera ese aguijón en la carne era su avergonzador. Y cada hombre y cada mujer regularmente tiene un avergonzador, algo que le está molestando en su cuerpo, en su alma o en su familia. Nos mantiene a raya para que nos acerquemos a Dios. Para algunos es un barrito muy molesto, para otros es una enfermedad, para otras son manchas en la piel, para algunos son los pies, las rodillas, para algunos más son los hijos, la esposa, el esposo, pero todos tenemos un avergonzador. ¿Cuándo dicen amén? ¿No tienes avergonzador tú, hermano? Yo tengo avergonzador también. Si le pudiera decir que me duele, les voy a decir que me duele y no me deja. Tengo también avergonzadores. Pero ¿cuál es la respuesta de este escritor? Pero yo en tu palabra he confiado. Independientemente de la vergüenza que tenga por algo físico, por algo espiritual, por algo mental, por algo familiar, yo voy a confiar en Dios. Es que Dios nos pone cosas así a veces para mantenernos a raya. A los chivitos, déjame decirte algo, viví por ahí, mi vecino tenía chivos y borregos, todos los días los sacaba para el monte y entonces regresaba después. Algunos chivos eran tremendos y lo que hacía este varón, este pastor de chivos y ovejas, es que le ponía como palos atravesados así en el cuello, como un triángulo, y donde quiera que se iba a meter se atoraba el chivo y no se podía meter. Entonces, esa cosa que andaba colgando era su avergonzador del chivo. Así necesitamos nosotros también avergonzadores, para que no nos andemos metidos donde no tenemos que meternos. Los soberbios se burlan mucho de mí, mas no me ha apartado de tu ley. Este escritor entonces decía que varias personas estaban burlando de él, los soberbios. La burla es un síntoma de pecado, de orgullo. Entonces esa gente que se avergonzaba de él eran orgullosos. Pero si se burlan de ti porque sigues las normas de la iglesia, puedes tomarlo como una oportunidad para representar a Cristo. Yo sé que te pueden decir, mira, vienes a la fiesta y no te echas una cerveza, y no te emborrachas como nosotros, y no haces esto, no haces aquello, y tú dices, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y no tiene que entrar ninguna cosa inmunda aquí, porque no tengo que estar haciendo lo que tú haces. Pero se van a burlar, pero tú eres joven, tú puedes hacer esto y aquello, y tú vas a decir, yo no me he apartado de la ley de Dios, aunque tú te burles de mí. ¿Sí? Representa la crisis en que vivimos contra las verdades espirituales. Estamos viviendo un tiempo difícil. Los hombres se pueden burlarse de la cruz, de los cristianos, de la iglesia, y no pasa nada. Un cristiano habla en contra de algún pecado carnal
o contra el aborto, y se lo comen en las redes sociales. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Te tildan de retrógrada, de hombres de las cavernas y mujeres viejas. Y hay una burla tremenda, se están burlando de nosotros, y también se están burlando de este varón que escribió este capítulo entero. Lo estoy demostrando con las palabras que él mismo está diciendo. Compañía de impíos me han robado, mas no me he olvidado de tu ley. Hay muchos ladrones, dice en la Biblia que Satanás viene para robar, destruir, matar. A mí me han asaltado varias veces, se ha metido a mi casa 2 veces. Se ha metido a mi oficina, a la oficina del templo una vez. En la Ciudad de México me asaltaron como 5 veces, creciendo. Y una vez fueron los policías mismos, sí, de ver a los policías, me agarraron a la policía, pero iba caminando, saliendo de una noche de vigilia a las 6 de la mañana, bien espiritual, bien contento. Voy a trabajar porque pues ya no regresaba a mi casa, estaba muy lejos. Me para la policía ahí junto con varios jóvenes que estaban parando, que iban caminando. Yo, ¿qué? Creo. Y a todos los tienen con la pared. Tú también contra la pared. ¿Yo qué hice? Y tú con la pared. Y ahí me ponen ahí contra la pared. Me sacan mi cartera, sacan el dinero de la cartera, me regresan mi cartera y ya vete. ¿Sí? Oiga, pero se quedó con mi dinero. Si no te vas, te llevamos ahora. ¿Sí? Mejor me fui. ¿Sí? Me robaron los policías. Y a cuántos les han robado también. Y el dinero lo de menos, ¿ves? Las cosas se recuperan. Pero que no te roben el gozo, hermano. Que no te roben estar cerca de Dios. No te pueden robar el gozo del Señor, no te pueden robar la salvación de tu alma, no te pueden robar el amor de Dios si tú no los dejas. No te pueden quitar la fe en Jesucristo nuestro Señor, excepto que tú se los des junto cuando te roban a ti. No te pueden quitar todo eso. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. El escritor está diciendo esas palabras. Yo no le estoy poniendo las palabras al escritor. El escritor está diciendo eso. Antes que yo fuera humillado, porque había sido humillado, descarriado andaba. Y aquí viene una pregunta también para nosotros. ¿Cuántos han andado descarriados? Yo andaba descarriado. Una vez, fuera nada más una sola vez. Unas cuantas veces. No quiero contar historias porque varias de esas me avergonzarían contarlas en un púlpito, pero he regresado a Dios. Dios me ha perdonado y al volver a la obediencia produce sabiduría. Así como la sabiduría produce obediencia, la obediencia produce sabiduría. ¿Quién es sabio? El que regresa a Dios después de haber pecado y empieza a vivir una vida de obediencia. Y eso es para nosotros hoy. Este hombre se había descarriado también. Había cometido algún pecado. No le vamos a preguntar qué cometió. Pero regresó a Dios. Y yo he regresado a Dios. Y Dios te invita a regresar a Él también. Porque Dios no te va a echar fuera. Pero yo he pecado tanto, yo he hecho tanta maldad, ¿no? Si vienes a Él y pides perdón de tus pecados, dice en la Biblia que si fueren rojos como la grana, serán como blanca lana, rojos como el carmesí, van a ser como la nieve. Entonces, ¿por qué no regresar a Dios? Otro versículo que habla de ese autor, para saber quién es este autor, cuál es el contexto cuando escribió estas palabras. Salmo 119, 31. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El autor entonces fue un hombre como tú y como yo, que tuvo que pasar experiencias difíciles y aprendió de ello. La mayoría de nosotros imaginamos a los autores de la Biblia como hombres súper santos y espirituales, que casi caminaban por las nubes. Es más, que ni iban al baño a lo mejor, ¿sí? Y si iban, nunca estaban constipados. Pero eran hombres como nosotros que tuvieron que aprender los estatutos de Dios por la experiencia de los fracasos. Hombres como tú y como yo. Hombres que pasan días difíciles. Hombres que pueden haber fallado a Dios. Pero que de la manera que fueron humillados aprendieron a amar los estatutos de Dios. Se han avergonzado los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Yo empero meditaré en tus mandamientos.
estos soberbios. ¿Quién es un soberbio para empezar? Es una persona que dice yo sé todo, no me digan qué tengo que hacer. Yo he aprendido de la vida, yo conozco, yo he estudiado, yo sé, no me tienen que decir nada. ¿Sí? Uno mientras más se hace viejo, a veces se puede volver más soberbio. ¿Sí? Estoy con mi papá en el hospital y tengo 3 hermanos que están ahí, junto con mi papá alrededor de él, un hermano que tengo aquí en Estados Unidos, un hermano que no se mete para nada, pero todos somos más de 50 años, ya todos somos viejos, yo tengo 58, y ya todos decimos, eso se tiene que hacer porque yo tengo edad suficiente para saber qué se tiene que hacer. 5 personas ahí diciendo, yo sé lo que se tiene que hacer, y se puede uno volver soberbio en situaciones aún que deberían unirnos más como familia. ¿Quién es entonces esa persona que es una soberbia? Una persona que no piensa. Es más, una persona soberbia es la única persona que Dios no le puede perdonar ese pecado. ¿Por qué? Porque una persona soberbia dice, yo no tengo pecados. Yo no he hecho mal, pastor. Yo soy una persona buena. Yo no tengo ninguna maldad. Y eso es una soberbia. No reconocer que estamos necesitando de la presencia de Dios a cada momento. ¿Sí? Esta persona soberbia entonces expone de forma desmedida sus logros académicos, económicos, deportivos, laborales, artísticos, entre otros. Busca la aprobación de los demás. Y ahí empieza a ver esa soberbia y hay una calumnia. Y una calumnia es una palabra que también se puede utilizar, la palabra difamación. La difamación ocurre cuando una persona publica una declaración falsa. ¿Sí? Eso es una calumnia, una declaración falsa. Pueden hablar de ti y decir, esa mujer, ¿sí? Es una ladrona. Y si dicen eso en tu trabajo, todos van a tener que tener cuidado de ti. Esa mujer engaña a su marido, o ese hombre engaña a su mujer. Te acaban, ¿sí? Te están calumniando porque no hay pruebas para demostrarlo y sabes tú que es lo incorrecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer cuando te calumnian? El escritor dice, él meditaba en los mandamientos de Dios. Y ahí hay unos pensamientos que te voy a hablar y que si quieres apuntarlos, puedes apuntarlos. ¿Qué hacer cuando eres calumniado? O sea, que alguien habla mal de ti. Bueno, la primera cosa que puedes hacer es escudriñarte, examinarte a ti mismo. Porque puede ser que tengan razón lo que dicen. Si alguien dice de mí, ese hombre es un soberbio, yo puedo ir a mi casa y ponerme a pensar, soy un soberbio, Señor. Bueno, sí, ya estoy viejo, entonces puedo ser medio soberbio. ¿Sí? Pero no escucho a las personas. Quiero hacer nada más lo que yo diga. Y empiezo a meditar en mí mismo y decir, en realidad estoy siendo soberbio, debo cambiar esa actitud. Entonces examino primero a mí mismo y después tomo decisiones correctas. Y la segunda cosa, no buscar venganza. ¿Sí? Pero esa persona que dijo eso, tú no sabes quién es esa persona y le empiezas a contar todo lo que sabes de esa persona. Y tristemente, ¿sí? Cuando alguien empieza a defenderse, no deja a Dios actuar, porque dice que Dios es el que te va a defender. Dios es el que va a sacar la cara por ti. Dios es el que va a levantarse para pelear tus batallas. Pero si tú estás empecinado en pelear tus propias batallas, no vas a poder dejar a Dios que pelee tus batallas. Por eso es bueno confiar en Dios. Y si alguien te calumnia, no respondas con más emails y cartas y mensajes y le llames y empieces a pelear. Por el contrario, ora por tu enemigo. Ora por esa gente que está tratando de dañarte. Eso dice la Biblia. Ascuas de fuego. ¿Quién sabe que la palabra ascuas nunca la he escuchado, nunca la tengo en contexto, pero es como llamas de fuego, supongo. ¿Sí? Como carboncillos, carbones que producen. Carboncitos que salen cuando
chispas de cosas, que les echas chispas del fuego sobre la persona que está calumniándote. Cuando tú te calmas y te pones a orar por la persona. No, ahí deja a Dios actuar. Número 3, no tengas envidia de la prosperidad de aquellas personas que hablan de ti. No tengas envidia, están calumniándote, les va bien y tú dices, ¿qué no les pasa nada? Bueno, Dios va a hacer su juicio en su momento que Él, y por el contrario, si les va bien, regocíjate en la bondad de Dios. Porque el sol sale para buenos y malos y para justos e injustos. Si a aquella persona que te está calumniando le va muy bien, Dios ha tenido misericordia de esa persona, gracias a Dios por eso. Alégrate de la vida también de tus enemigos. Y el número 4, si tu enemigo cae, porque Dios es fiel y te das cuenta de que esa persona que ha hablado mal de ti, queda peor de lo que ella hablaba de ti o él hablaba de ti, y lo que tienes que hacer es una buena oportunidad de no burlarte, pero buscarle y ofrecerle tu ayuda. Caramba, eso va a tocar el corazón de cualquier enemigo. Y la forma del cristiano de predicar es con el ejemplo. No tanto con las palabras, sino cuando están las circunstancias difíciles, demostrarte que tu vida es diferente a los demás. No burlarte. Qué bueno que le pasó, mira todo lo que dijo de mí. Qué bueno que está arruinado. Qué bueno que le cayó esa enfermedad. Qué bueno que su esposa lo engañó. Qué bueno que... Y empiezas a gozarte en las dificultades de tu enemigo. Y por el contrario, meditar en los mandamientos de Dios te motiva a decir, yo voy a ir con ese enemigo que tenía antes y le voy a ofrecer mi ayuda incondicional. Y de esa manera tú vas a estar demostrando el amor de Dios. Ese era ese hombre. Este hombre hizo eso. Este hombre que escribió el Salmo 19 era su contexto histórico. Te digo, podía ser hoy mismo que alguien escribiera cartas así, porque esto es realidad. Los mandamientos de Dios son los que nos dan vida para poder seguir adelante. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Salmo 119, 87, 86, 87. Sin causa me persiguen. Aunque yo creo que siempre hay una causa para que alguien persiga a otra persona. La causa por la que estuve meditando, ¿cuál es la causa? Porque nada más por sin causa me persiguen, no creo que por sin causa me persigan, tiene que haber una causa. Y la respuesta que yo mismo me di a esa pregunta de sin causa me persiguen fue la envidia. ¿Sí? Es como un dolor. La envidia provoca a quien la siente ansiedad, hostilidad, rabia, depresión y toma diferentes formas. En la etapa escolar, cuando están los niños en la escuela, puede ser las notas, ella toma mejores notas que yo, él toma mejores notas, él tiene mejores notas que yo. En la adolescencia puede ser las conquistas amorosas, mire ese muchacho es muy popular, tiene varias novias y yo no tengo ninguna. En la adultez, cuando ya somos mayores, el éxito material, laboral o familiar. ¿Y cuáles son las principales causas de la envidia? ¿Qué nos predispone a sentir envidia? Bueno, hay diferentes cosas que nos hacen tener envidia por otros. Falta de nuestra valoración personal y amor por uno mismo. Si alguien no se ama a sí mismo, va a tener envidia de cualquier persona. Querer lo que los demás tienen y además desearle el mal a esa persona. ¿Por qué esa persona tiene mejor carro que yo? Si yo voy a la iglesia y él nunca va a la iglesia y además anda de borracho, ¿por qué tiene mejores que yo? La envidia puede ser también personalidades egocéntricas, de que todo quiero para mí y me gustaría que lo mejor fuera para mí y nada para otros. Personas narcisistas, antisociales y exagerados, dramáticos y emocionales. Personas neuróticas, inmaduras y mediocres y personas que actúan impulsados por la ira. Son las personas que normalmente van a producir o tener envidia. Yo espero que ninguno tenga ese tipo de envidia. Yo espero que cuando veas a un hermano que le va bien, digas gloria a Dios por eso. O cuando veas a tu vecino que tiene un carro más nuevo, digas gloria a Dios, Dios es bueno. A lo mejor el siguiente me toca a mí. Pero alégrate con las bendiciones de los demás. La envidia te va a hacer
sin causa me persiguen, las personas van a decir ayúdame y van a clamar a Dios también. ¿Sí? 119:95, Salmo. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo extenderé tus testimonios. Cuando hay más dificultades en la iglesia debe unirse. El testimonio de uno edifica a otro. ¿Sí? Hay impíos que quieren destruirnos, y entonces voy a la iglesia, pido oración a la iglesia y la iglesia me va a alentar, me va a bendecir, me va a fortalecer y me va a guardar. Dios hace eso a través de la iglesia. Dice en la Biblia que es mejor son 2 que 1, y mejor son 3 que 2, y mejor son 4 y 5 y así sucesivamente. Entonces, mientras más estén apoyándote en tu necesidad que tienes en tu vida, ya sea de orar por tu papá, como en mi caso, o orar por tus necesidades, más fuerte vas a ser. Y es por eso que hago un llamado a la iglesia para que abras tu casa como un lugar de estudio bíblico, un lugar de oración. Que cada casa sea un lugar de oración para que cada hermano sea un testigo de Jesucristo. No esperemos los días fáciles solamente, pero usemos esos días difíciles para obedecer a los mandamientos de Dios y para desearle a las naciones entre las que vivimos, decirle a las naciones en la que vivimos que Dios reina. Y yo invito a la iglesia, y voy a repetir esto al final de mi sermón, para que abra su casa. Si no es con otros hermanos, porque ya están conociendo y queriendo crecer en la palabra de Dios, que lo hagas con la gente que tú conoces alrededor de ti. Aunque nada más sea una persona. Y le digas, oye, ven, quiero enseñarte algo que yo he aprendido de Dios. Y saques algún estudio bíblico de aquí, de allá, y si no me preguntes a mí, y yo te digo cuáles estudios puedes tener. Yo tengo un montón de estudios en mi oficina, puedo sacar cualquiera de ellos y te lo puedo proporcionar para que tú empieces a abrir tu casa y bendecir a otras personas que tienen necesidad de escuchar de Dios. Los impíos nos van a querer destruir. Es ahí el momento cuando tenemos que unirnos como congregación. Empieza a pensar en eso, hermano. Por favor, me gustaría que al final del servicio alguien me dijera, yo quiero abrir mi casa, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Sí? Mi vida está, el autor todavía sigue hablando de su vida, 119, 9 y 10. Mi vida está en continuo peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Vivimos en días difíciles. Todo se está poniendo más caro. ¿Es verdad o no es verdad? Hay rumores de guerra, hay guerras también. Está surgiendo en América un sentimiento de racismo que ha estado ahí todo el tiempo, solo que ahora está saliendo a la luz y quizás siga creciendo. Son tiempos difíciles. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Son los impíos que se están uniendo para acabar con el cristianismo. No desviarnos de los mandamientos de Dios. ¿Y cómo vamos a entender los mandamientos de Dios si no aprendemos los mandamientos de Dios? Es por eso que reafirmo la invitación para que tú estudies con alguien más, no solo con uno más si quieres, con 2 o con 3 mejor, con 5, con 10 todavía mejor, con 20, gloria a Dios, a lo mejor ahí levantamos una iglesia. Pero ¿por qué no abrir tu casa para que otros aprendan de lo que tú ya sabes? Amén. Sí. Estamos en tiempos difíciles, en continuo peligro, decía ese autor. Sí. Juicio y justicia he hecho, no me dejes a mis opresores. Entonces, ese autor tenía opresores. Sí. ¿Tienes entonces opresores? Nosotros no somos distintos. Ese es el autor hablando. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Bullying, golpes, palabras, hechos. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Enemigos, este hombre también tenía enemigos. ¿Cuántos tienen aquí enemigos de veras? ¿Alguno por ahí? Sí. Ok, te voy a decir 3 cosas que puedes hacer, si quieres apuntarlas. Trátalo bien a tu enemigo. ¿Sí? Dile cosas amables. Si no tienes nada bueno que decir,
recuerda que es mejor quedarse callado y no le digas nada. Pero un cumplido, un comentario positivo puede puede decir mucho más de ti. Número 2, muchas veces aprendemos más de un buen enemigo que de los amigos. El conflicto es un paso importante en el crecimiento, tanto profesional como personal. Así que descubre sus cualidades y aprovéchalas para ti mismo y aprender de ellos, de los enemigos. Y número 3, no propicies peleas ni discusiones. Si te quiere empezar a discutir, ¿sí? Hazle un lado, ¿sí? Déjalo solo, cambias al asunto, sal de ahí, ¿sí? Si tu enemigo está haciendo comentarios, burlas, bromas o te pone en continuo problema, retírate e ignóralo, ¿sí? Romanos 12:17 dice: no pagues mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Ese hombre también pasaba por aflicción y angustia. Una vez más, ese autor está diciendo eso. Él tenía aflicción y angustia. ¿Y cuántos aquí han pasado por aflicción y angustia? Yo también. Sí. Todos hemos pasado por aflicción y angustia. ¿Y cuál es su respuesta de él? Tus mandamientos fueron mi delicia. Sí. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. La oveja perdida representa al hombre extraviado. O sea, ese hombre decía: yo soy una oveja perdida que estaba extraviado. ¿Sí? Y regularmente cuando habla de extraviado no significa que se perdió con el GPS y que no sabía qué hacer. ¿Sí? No, en serio, cuando salió el GPS, eso de que le ponían, no sé, eran diferentes, y salía una española hablando, ¿sí? Mi mujer se enojaba mucho, porque decía que le hacía más caso a la mujer de la voz que ella misma. Entonces estaba en pleito contigo, mi mujer, porque le hacía más caso a esa GPS. ¿Sí? Pero esa oveja perdida estaba en el pecado. Estaba perdida para Dios, para el rebaño y para sí misma. Estaba expuesta a ser presa fácil, lejos del cuidado del pastor. Y cuando está fuera del cuidado del pastor, es incapaz de hallar por sí misma el camino de vuelta al rebaño. Es una oveja perdida. Pero Dios tiene interés en nosotros. Dios tiene interés en ti, hermano. Así como de ese hombre Dios tuvo interés y escribió el Salmo 119. Y lo demostró de esta manera. Fue capaz de hacerse semejante a los hombres y vivir bajo nuestra condición. O sea que Dios estaba en el cielo, dejó su trono de gloria y se volvió un pequeño bebé de una mujer llamada María. Un pequeño bebé. Dios mismo haciéndose un bebé. No un bebé superpoderoso que salía volando por las alturas y hacía desde el principio milagros. No, un bebé que tenía que llorar cuando tenía hambre, que también tenía que cambiar los pañales, de todo lo de un bebé. El Rey Todopoderoso del universo se hizo un bebé. Esa es una cosa que quizá no hayas pensado a profundidad. Pero Dios dejó su trono de gloria y se hizo humillado como hombre para hacerse como nosotros, para poder darnos el mensaje de que Él nos ama y quiere que regresemos a Él. ¿Sí? Por amor fue capaz de haber sido tentado en todo, como cualquier hombre fue tentado en todo, y pasar adelante. No cayó en ninguno de esos. Y es que la preocupación de un buen pastor es que el pastor es el que inicia la búsqueda. La oveja ni sabe que está perdida, la mejor anda por allá berreando porque no sabe dónde ir. Metida, la mejor amarrada con varias espinas. O a lo mejor nomás anda por ahí paseando y no se ha dado cuenta ni que está perdida. El pastor es el que inicia la búsqueda. Ay, caray, me falta una. ¿Sí? ¿Dónde están las demás? ¿Dónde está? Y cuenta y recuenta y vuelve a contar. Me falta una, a ver, guarda las suyas y se va a buscar la que le falta. Eso fue lo que hizo este pastor, Dios mismo. Y lo hace con persistencia. Camina por un lado, camina por otro lado, hasta que encuentra la oveja. Por eso una persona que viene a Jesucristo no dice: yo encontré a Jesucristo. No, Jesucristo nos encontró a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, mira, hermano, si tú dices: yo vengo a buscar de Dios, cambia el cuento.
no son las palabras correctas. Dios te está buscando a ti y te invita a venir a su casa y te invita a escuchar sus palabras y te invita a hacer un compromiso para que busques más de Dios. ¿Cuándo dicen amén? La ternura de un buen pastor. Cuando la encuentra, tiene cuidado de la oveja. La sana, la restaura, le muestra su amor, se regocija al tenerla de nuevo y la regresa al rebaño, la vuelve a integrar al rebaño. No la tiene para él mismo y la tiene todo el tiempo apapachándola, la vuelve al rebaño. Hermano, cada oveja extraviada necesita un rebaño para congregarse y crecer juntos, comer de la palabra juntos, animarse unos a otros, interceder unos por otros, levantarse unos por otros, orar unos por otros, bendecirse unos por otros. No es una oveja sola, no es nada más yo y Dios, nadie más. Es la oveja integrada a una congregación donde pueda servir a Dios. Se necesita un cambio. La sociedad nos está obligando a encerrarnos en las paredes de la iglesia. Ahí podemos gritar, llorar, exigir, proclamar, pero el Evangelio es para proclamarse aún en las dificultades. Es para decirle al mundo que Dios reina, que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es verdad. Este autor estaba escribiendo su propia vida cuando escribía el Salmo 119. Y te digo que no es muy diferente a la vida nuestra. Dificultades, Él las tuvo. Ansiedades, Él las tuvo. Enemigos, Él los tuvo. Caídas, Él los tuvo. Igual a nosotros. No es muy diferente a nosotros. Solamente que Él al final de cada pasaje decía, pero no me he olvidado de tus mandamientos. Pero yo guardaré tus estatutos, pero yo sigo tus caminos. Hermano, reúnete en alguna casa, júntate con algunos hermanos, no te quedes solo, por favor. Haz la obra de la congregación y del rebaño y crece con otras personas. Yo no te digo qué día puede ser, no, estoy pensando para octubre, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en octubre, voy a empezar una clase para personas que quieran servir más a Dios, acercarse más a Dios. Clases como para hacer, cómo evangelizar, discipulado, servicio en la casa de Dios, predicación, ¿por qué no? Ética ministerial, algunas formas de hermenéutica, homilética y algunas cosas que pueden edificar la vida de las personas que tengan interés en consagrarse más a Dios. Pero una cosa va a ser en serio, o sea, no va a ser nada más de que tomas la clase y ya te vas y te olvidas toda la semana. Voy a dejar tarea y quizá mucha tarea, para que en tu casa también puedas continuar aprendiendo más de Dios. Y te invito, hermano, para que regreses a Dios. Cualquiera que sea tu situación ahora, regresa a Dios. Dios te está buscando. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque me das la oportunidad de hablar de la vida de un varón que no conozco. No sé ni su nombre, pero se parece a mí. Se parece a nosotros. Y sé, Señor, de que si ese hombre pasó por tantas cosas en su situación histórica, ya sea que sea escrito hace 2000 años, o 1000 años, o 500 años, o 100 años atrás, o ayer mismo, Señor, se parece a nosotros. Queremos decir lo que Él dijo. Yo quiero guardar tus mandamientos. Yo quiero aprender tus estatutos. Yo quiero servirte con todo mi corazón. Yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Permite que esa sea la oración de esta iglesia el día de hoy. Y si alguien quisiera consagrar su vida al Señor el día de hoy, cuando termine este canto puede pasar al altar y vamos a orar por ti. Pero te doy gracias, Señor, porque tú estás tocando los corazones de mis hermanos para hacerlos cerca de ti, Señor. Yo no quiero nada más hablar bonito para que ellos se sientan contentos. Yo quiero hablar para que se acerquen a ti. Ese es mi propósito. Sánale, Señor, al que necesita ser sanado. Alienta al que necesita ser alentado. Y da gracia al que necesite la gracia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.